fisiológicos en la mujer? Tiene. A ver, primero, convengamos, recordemos, ¿qué es la menopausia? Que es un proceso, lo podemos ver desde muchas aristas. Fundamentalmente es el cese de la función fisiológica, que es el cese de la menstruación, cuando se puede constatar que a lo largo de un año la mujer no menstrua, entonces podríamos decir ya está en menopausia. Pero como toda crisis vital, porque esto es el hecho fisiológico, es el cese de esa función, dentro de toda una cantidad de signos y de síntomas, que son los que determinan esta crisis vital. Como todas las crisis vitales del ser humano, tiene su connotación psicológica y social. Si tenemos que establecer el primer radio en donde impacta todo esto, es la familia o la pareja conviviente, los hijos, es decir, las personas que viven con esta mujer que está cursando, yo no digo padeciendo, porque no es una enfermedad, es una crisis vital, que está cursando con todos estos cambios, todas estas alteraciones que tienen su explicación biológica, pero también hay un correlato anímico, cognitivo, un cambio en el modo de relacionarse, un cambio en el modo de pensar, un cambio en el modo de procesar, ¿no? Pero aparte que sufre calorones cada cierto tiempo, que también es una incomodidad. Hay muchas, digamos, a lo que más es un suceso del que se está hace pocos años, diría, empezando a hablar mucho. Que antes no se hablaba. Que antes no se hablaba. Y a conocerlo clínicamente y psicológicamente más que antes. Exacto, y sobre todo lo psicológico, bueno, es más donde se está profundizando. Nos estamos restringiendo más en lo biológico. Por eso, vamos a lo psicológico. Cambia mucho la mujer. Y el entorno, hay veces que lo entiende y hay veces que no a ese cambio. La mayoría de las veces no lo entiende. No lo entiende y no tiene... Por lo tanto, no puede acompañar. Por lo tanto, no puede acompañar. ¿Qué debiera hacer la mujer? Debe expresar lo que está sintiendo, debe bancársela sola y no hablar tanto sobre la menopausia. ¿Y qué debe hacer el resto de la familia? A modo de poder simplificar, ¿no? Porque la verdad es complejo. Primero, aceptar que es un proceso, que es ineludible, va a pasar, que no hay manera de no pasarlo. De cómo yo lo pase también tiene que ver un poco de cómo he aprendido a transitar otras crisis vitales, buscadas o no buscadas. Saber que hay cosas que tienen su correlato biológico, por lo tanto, no voy a poder evitarlas. Los sofocos, los calorones, que de repente engordo, que a pesar de todos los esfuerzos que haga, sigo engordando, la alteración del sueño. Los cambios de estado de ánimo, tan los cambios del estado de ánimo, que yo estaba acostumbrada a hacer un determinado entrenamiento físico y en muy poco periodo de tiempo me doy cuenta que esto me cuesta, que no llego. Entonces, ¿por qué? Porque la disminución hormonal está, por lo tanto... Hay disminución en algunos casos del deseo sexual también. En muchos casos. Digamos, en general, libidinalmente no es solamente el deseo sexual, sino es la energía que yo pongo, la energía amorosa que yo pongo para poder conectarme. Libidinalmente me involucro con un proyecto, en la crianza, con las amigas, en distintos objetivos, ¿no es cierto? Entonces todo eso tiende a disminuir. Si a eso le sumamos que la persona duerme mal y menos, mal porque duerme interrumpido, el sueño se corta, pero además se corta, algunas mujeres tienen los sofocos, las sudoraciones, se altera todo, ¿no? Entonces, lo primero es aceptarlo. Para saber qué tengo que hacer con el entorno, lo primero es conocer y aceptarlo. Es normal, pero además tengo que saber que cuando, a pesar de los intentos que yo haga, ya no puedo mejorar mi calidad de vida, no es porque si mi amiga le va bien, a mí me tiene que ir bien. Si a pesar de mis recursos, de mis intentos, no estoy pudiendo con mi calidad de vida, tendré que pedir ayuda. Ayuda en lo profesional, que puede ser lo ginecológico, muchas veces ayuda muchísimo en los consultorios de psicología y poder hablarlo en la familia. Bien. Ese punto es particularmente crítico porque no debe ser para nada sencillo. Generalmente la mujer lo lleva solo, empieza como una conversación interna, no me van a entender, ¿para qué les digo? Porque además pasa también esto, es como si hubiera un extrañamiento de sí misma de la mujer, se siente rara, claro. Se siente rara no de es la sí misma misma. Mujer que solía ser. Claro, se desconoce, si siempre podía con todo, tomaba decisiones rápidas, hacía cosas en automático y de repente está como lenta. La espera, sabiendo que es un proceso que se va a terminar, se acostumbra a esa nueva realidad.
el proceso va a terminar, pero la mujer igual queda sin hormonas. Digamos. O sea, cambio definitivamente. La mujer no es el cambio, yo diría, no es un cambio cuantitativo de hacer más o menos esfuerzo, es cualitativo. Cualitativamente estamos hablando de otras cosas que van a empezar a aparecer. Para que quede claro, cualquier pareja evoluciona con el nacimiento de los hijos o evoluciona con algunos cambios hormonales. Debería Está en poder, la capacidad de cada uno saber evolucionar. El tiempo hace su trabajo. No coincido, yo te diría mejor qué hacemos con el tiempo que va pasando. Me refiero a que el tiempo pasa inevitablemente, entonces uno hay que ir acomodándose, adaptándose a esos cambios. Exacto. Hace un rato en el corte, ¿qué decíamos vos y yo? ¿Desde qué edad vos me contabas que te habías casado y me dijiste, y acá estamos, ¿no? Y me estabas contando de tus nietos. Entonces, a la pregunta tuya, Mariano, es, por ejemplo, en este caso desde la pareja, ¿desde qué lugar la pareja de esta mujer que está cursando o está terminando de cursar la menopausia está dispuesto a acompañar? Hay personas, hay hombres, que se involucran mucho y asistan a las consultas de ginecología, asisten a las consultas de psicología. Y otros que hacen de cuenta que no pasa nada. Que no pasa nada o que en el menor de los casos advierten estos cambios y el mensaje es tan hostil, sinceramente, no servís, ¿qué te pasa? Estás lenta, estás exagerando, no se te puede hablar nada porque estás hecho una histérica. Entonces, o estás en menopausia, que es hasta un insulto a veces. Pasa a ser un insulto. Claro, como si fuera, o entre los hijos, no le digan nada que está con la menopausia, como si esto fuera un trastorno, ¿no? Y en realidad es una crisis vital. ¿Recibís consultas respecto a esta situación? Por la menopausia en sí misma no. A ver, no es que no se reciba. Luego de muy poquito tiempo se puede concluir que lo que se está atravesando es el proceso de la menopausia. Pero sí es un tema común en las mujeres cuando llegan a esa etapa. Es un tema común, es un tema frecuente, pero y lo más triste es que es, o lo que más preocupa es que es como queja, como diciendo, llegué y como llegué a la situación de trampa. No es agradable. Pero hay formas de atenuarlo. Totalmente. Y hay formas de recurrir a otros... Y por ahí la que más acompaña es la hija mujer. Porque los hombres no tienen idea, y más si son jóvenes o están en una etapa de... El hombre, por ejemplo, que también la mujer tendría que entenderlo, no entiende de cambios hormonales porque no tiene cambios hormonales. Entonces muchas veces te dicen, pero tendrías que entender que está llorando porque tiene un cambio hormonal. Y vos le decís, si lo tuviera. Esa es la diferencia. Fíjate, el ejemplo que vos has dado es lo que se da generalmente en las consultas. El entendimiento tiene que ver con la lógica. Yo me puedo dar cuenta que la persona llora porque tiene una preocupación o una tristeza, pero cuando hablamos del acompañamiento no tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la compasión. Es decir, estoy para poder llevarla tiene que ver con lo afectivo. Un estadio superior a lo de entender para aceptar, acompañar, compartir. Si la veo angustiada, la veo enajenada y me quedo con ella, aunque no entienda. Eso es lo compasivo. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Volvé cuando quieras.